Bienvenida. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero reiterar que para mí la satisfacción que me da estar aquí en Catabre y con ustedes, con el equipo que hace tiempo no veníamos por aquí, pero vamos a ver si venimos más con más frecuencia. Estamos conversando tras bambalinas el análisis, no el análisis, sino las posiciones con respecto a el caso de los niños secuestrados en los Estados Unidos por políticas imperialistas en contra de los pueblos, porque hoy son niños venezolanos, pero antes eso lo han hecho con los niños cubanos, con los mismos niños mexicanos, con los niños vietnamitas. Hubo una operación durante la guerra de Vietnam para supuestamente evacuar a los niños porque iban a bombardear la ciudad. Imagínate tú qué horror. O sea, salvar a los niños, y realmente esos niños fueron secuestrados, fueron llevados fuera de su país, apartados de su familia, como una manera de herir también a la población, ¿no? Y en ese contexto realmente hay que hacer énfasis porque hay mucha gente que continúa en esta, se deja llevar por estas políticas de odio, porque decimos, tú puedes estar contra el gobierno, contra el actual gobierno, y puede que no te guste el gobierno, pero el gobierno es el que está haciendo las gestiones para repatriar esos niños, para que esos niños puedan encontrarse nuevamente con sus familiares, como es su derecho internacional, como es su derecho, es que está tanto en la Constitución como en las leyes internacionales, que los niños deben estar con sus familiares más cercanos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que defender. Y mucha gente que uno ve en la calle, solo por adversar al gobierno de Nicolás Maduro, empiezan en una matriz a darle la razón al gobierno que está secuestrando a esos compatriotas niños y niñas y está separando a esas familias. Porque pareciera ser que cuando no me está pasando a mí, no me duele, dejo de tener empatía. Yo quisiera que alguien que nos está escuchando pusiera aparte sus intereses políticos, sus preferencias políticas, y pensara, ¿qué haría usted si a usted le quitan un nieto, un sobrino, un hermanito, un hijo? Es una política de Estado, porque vemos los reportes que hay en otros territorios que también fueron afectados, como fue Mérida, y ahí está el gobernador también metido en persona. Y otros estados que han estado, que han dejado población en condiciones difíciles, damnificados, están los mismos titulares del cargo allí metidos, que contrasta mucho. Fíjate, nosotros hicimos un trabajo de contraste a través de la movida informativa, que es el medio alternativo con el que estoy trabajando ahora, que se denominaba Chávez versus Trump, porque más allá de lo personal, claro, es emblemático porque aquí tenemos a Adán Chávez, que representa un proyecto social, ¿verdad?, que empezó en Venezuela hace más de 20 años, y Trump, que es ahora la cara nueva de ese neofascismo que está tecnocrático, que está tratando de agarrarse el mundo, que son los millonarios al poder, ¿no? Entonces nosotros vemos que aquí inmediatamente que empezaron las inundaciones y la gente a sufrir estas consecuencias terribles de la lluvia, empezaron a moverse, como tú lo señalas, de el poder popular, el poder regional, el poder nacional, la unión cívico-militar policial. Se activó también los comerciantes, todo el sector privado. Hubo una unión grande, pero fue coordinada, ¿verdad? No como un acto divino como nos quisieron presentar por ahí, ni que como voluntad de la gente, sino que los recursos del Estado, una política de Estado, se puso en favor de atender a esas personas, no solamente como lo señalaba el gobernador Chávez, a las personas, sino la infraestructura que se dañó, o sea, buscar resolver el problema de una vez. Pues no es solo, vamos a meter a esta gente aquí en un albergue, en un refugio, y bueno, lo demás, bueno, después veremos cómo se hace, lo que pasó en España, sino de una vez atender el problema integralmente,
y lo vimos, como te digo, como una política de Estado, todos interactuando como una visión de lo que hay que hacer en estas tragedias. Nosotros tenemos, bueno, tuvimos lo de España que pasó la Dana, que pasó el año pasado, y vimos un Estado prácticamente que vino a reaccionar a los días. Cuando recordemos, no se nos olvidarán las imágenes de cuando fue el presidente del Estado español a la zona, el príncipe, el rey de España, la reina Leticia, fueron abucheados, sacados, no pudieron entrar ahí a esa zona porque ya la gente estaba harta de tener tantos días con sus muertos allí metidos debajo del barro, sin agua potable, gente desaparecida, sin haber empezado ni siquiera los trabajos de recolección de escombros. O sea, eso lo vimos. Eso también es una política de Estado que se llama no hay recursos para atender a las personas que quedan damnificadas. ¿Por qué? Porque entre los recortes, entre voy a sacar de aquí, voy a sacar de allá, lo mismo en los Estados Unidos. Se pudo haber prevenido la tragedia, la magnitud de la tragedia, o la tragedia a lo mejor no hubiese podido, porque bueno, la naturaleza cuando se desborda, pero sí se hubiesen podido tomar algunas medidas de contingencia si el servicio meteorológico de Texas no hubiese sido desmantelado por los recortes de las políticas neoliberales que hizo justamente antes de irse el señor Elon Musk. Recordemos que él estuvo 3 meses en una oficina que se llamaba de mejora, que según ellos llamaban para limpiar todo el burocratismo que había en el Estado, y fue una oficina de recorte que dejó miles y miles de estadounidenses desempleados, ciudadanos estadounidenses que trabajaban en la administración pública sin trabajo, más de 6.000. Entre esos más de 6.000 estaban los especialistas en materia climática del Observatorio Climático de Texas, y los especialistas y los científicos, porque recordemos que en esta visión ultraderecha que tiene el presidente Trump, el cambio climático es mentira, eso no existe, y entonces eso no existe según ellos, como la pandemia, eso tampoco existe, pero fíjate, todo tiene que ver con la atención de la población, porque al final a quién afecta esas consecuencias, a la gente de a pie, ¿ves? Los que quedaron damnificados, los que quedaron sin casa, los que lo perdieron todo, es la gente de a pie. Entonces, vemos que en Estados Unidos reaccionó primero la presidenta mexicana. A mí me encanta esa señora. En un gesto de solidaridad. En un gesto de solidaridad, pese a las tensiones diplomáticas tan grandes que hay entre los dos países, pese a todo el horror que están viviendo los migrantes mexicanos, que están siendo deportados, gente que tiene hasta 20 años viviendo en los Estados Unidos, tiene a sus hijos allí y todo, y están siendo sacados como animales, para decirlo, como están haciendo con los venezolanos y con todos los latinos. Reaccionó primero la presidenta mexicana, reaccionaron allá también lo que son los comercios, ¿verdad?, que son los restaurantes de esa zona, empezaron a recopilar cosas. Eso sí fue voluntarismo, porque no había nadie coordinando, ningún organismo oficial, ningún ente oficial coordinando, traigan comida para acá, no. La gente voluntariamente decía, mira, yo soy el restaurante Joe, por decir, traigan para acá que nosotros vamos a llevarle a la gente, ¿no? Lo que necesitan, porque están sin agua. Como al 5.º día, casi como al 7.º día, como dice la Biblia, fue que reacciona Trump para ver qué es lo que está pasando por allá, ¿no? Inmediatamente se produce un silencio mediático. ¿Tú ves que la prensa estadounidense esté hablando de eso? No, ya pasó, ¿verdad? ¿Dónde está el seguimiento de qué está pasando con los damnificados, con la gente que lo perdió todo, con gente que todavía está desaparecida? No, allí no hay seguimiento, ni tampoco hay un reporte como lo está haciendo aquí el gobernador, pero también el presidente, sí, ¿verdad?, que todos los días dice, estamos haciendo esto, porque sí, ya las lluvias pasaron, pero todavía sigue la amenaza y está la gente allí necesitando ayuda. Hablando un poco la parte anterior, que estábamos tocando el tema de las lluvias, la gestión, pusiste el audio del gobernador, él estaba dando sus números, sus cifras de cómo están siendo atendidas las personas y lo que está haciendo el gobierno allí en unión
cívico, policial, militar, con los empresarios, porque han sido bien honestos, es decir, que no es que ellos solos están haciendo todo, ¿no? Eso también me parece interesante. Sí, sí, Es sí. decir, mira, también... La primera vez que se ve, yo al menos en tantos años siguiendo, primera vez que veo públicamente la gestión de la empresa privada en ese tipo de eventos. Y eso, lo interesante de eso es, como te digo, porque hay hay una política preparada para eso, ¿entiendes? Donde el empresario antes no hacía eso, porque cuando veíamos que se presentaba una cosa y decían, no, yo voy a llevar eso para allá, imagínate, ahí no hay quien dirija eso, ¿verdad? Que cómo va a llevar yo unas bolsas de comida y para repartirlas, y entonces la gente se arremolina, como, porque los empresarios que donaron todos esos insumos tienen la posibilidad de donarlos, pero para gestionar que lleguen donde tienen que llegar y que las personas que lo necesitan, pues tiene que haber una política atrás de eso, ¿no? Una política de Estado, que es lo que está demostrando Venezuela. Fíjate que ya mencionamos que en los Estados Unidos, la cuna de la felicidad, como dicen por ahí, es todo lo contrario. Ahí sí está la gente al garete, cada quien gestionando individualmente, porque no hay una política para atender a los damnificados, para atender a las tragedias. Pasó en España con la Dana, ¿verdad? Parece que son gobiernos que no tienen por allí en el diseño qué hacer con la gente que queda desahuciada. ¿Qué vamos a hacer con esa gente, no? Aquí de una vez hay que ayudarla. Allá se convertirán tratan de hacer el ocultamiento mediático, más nadie nos ha vuelto a hablar qué pasó con la gente de la Dana. En eso nadie está hablando ahorita qué pasó con la gente en Texas, que vimos esas imágenes, por ejemplo, de una casa entera que se la llevó el río. ¿Qué sería la vida de la gente que vivía ahí? Fíjate que aquí, en un primer momento, porque también la gente salió conmovida, de verdad también hubo mucha solidaridad de la gente como tal, ¿no? Iniciativas que la gente mira, los hermanos de Mérida, los hermanos de Barinitas pero todo eso fue, como te digo, coordinado a través también de una gestión gubernamental. Y aquí sectores de la ultraderecha, esos mismos que llaman a que invadan el país, ¿verdad? Y a que nos apliquen sanciones, sacaron varios videos de eso. Uno de los que sacaron fueron el de los motorizados de aquí, de Barinitas. Sí, es correcto. Y 300 motorizados yendo para allá, y resulta que esos motorizados son de las líneas, ¿verdad? Que todas son del sindicato bolivariano y chavista, porque hay que decirlo, que estaban coordinados con Fontur a nivel regional y estatal para recoger lo que se estaba, los insumos. El gobierno, pues los entes gubernamentales le ofrecieron la gasolina y ellos hicieron eso. O sea, había una logística, pero era con el Estado. Entonces ellos trataron, este sector de la ultraderecha trató de, como dicen, hacer ver que ante la inacción del gobierno la gente tuvo que organizarse ella misma para ir a llevar eso. Como esa mentira se les cae, ¿verdad? Porque aunque empiece el ocultamiento mediático, nadie está hablando del seguimiento del segundo día. ¿Qué está pasando con los damnificados? ¿Dónde están los damnificados? ¿Quién los está atendiendo? ¿Cómo están haciendo? Quizá no hablan algunos medios. Yo estoy en Caracas y no sé qué es lo que está pasando, pero la gente que vive en Mérida sabe quién está atendiendo a la gente que está ahí. Sabe quién los está atendiendo. No es el movimiento tal, no es un señor que está por allá y que se dice presidente electo, no es nada, no son los marines que nos iban a venir a invadir, es el gobierno bolivariano el que está atendiendo a esas personas. Entonces, ya deja de, en la mayoría de los medios, porque todavía tenemos una hegemonía comunicacional que se inclina a un balance, como tú dices, se inclina a unos intereses, y esos intereses sabemos cuáles son. Desaparecen ese tema, ya no hay seguimiento de qué es lo que está pasando. Nos tenemos que enterar por la vía oficial, por medios alternativos como este,
por algunas que llaman las emisoras aliadas de qué es lo que está pasando, pero es increíble al no poder capitalizar la ultraderecha para sus fines, de decir que el gobierno no sirve para nada, que no hicieron nada, que dejaron morir a la gente sola. El famoso estado fallido. Exacto, hay un estado fallido, una república bananera, ese gobierno no sirve sino para fregar a la gente. Entonces, como no le pueden sacar punta a ese lápiz, porque los hechos le están demostrando todo, silencian el tema. Busca tú aquí quién está hablando de lo que están, aquí lo cargo, mira, los damnificados, la página del Ministerio del Poder Popular de la Salud, Fuser News, o sea, puros medios que sabemos que son, hay empatía con el, que hay empatía, pero los medios comerciales se olvidan de eso. Lo que sí dicen, viene otra onda, como para que la gente, mira, va a seguir lloviendo y esto va a seguir, pero no te dicen que ya hay un plan de contingencia, que la onda que viene no nos va a recibir como estas que nos han recibido, porque ya hay protección civil, aquí está mandando, aquí en lanzó un decálogo, una normativa para que la gente sepa lo que tiene que hacer en caso de que empiecen a subir los niveles de lluvia, o sea, y eso no lo están diciendo, no lo difunden, que hay todo un plan, hay todo un estado pendiente de eso. Entonces, cuando tú ves que la ultraderecha española nos llama a nosotros una república bananera, en Estados Unidos también dice Venezuela es un estado fallido, ahí no, nada funciona, y vemos y comparamos cómo ellos, siendo supuestamente el primer mundo, estado europeo, la potencia más grande del mundo, cómo gestionan la atención a los damnificados, cómo ellos mismos silencian qué es lo que está pasando allí, contrasta totalmente con lo que sucede aquí, que vemos todos los días a los gobernadores, al presidente diciendo dónde están los damnificados, dónde están los refugiados. Hay 15 refugios, hay 6.000 personas que perdieron la casa. Está todo el Estado Mayor de las lluvias enfocado en eso, todo el Ministerio de Sanidad viendo, porque sabemos que las personas en esas condiciones pues se puede desarrollar allí también pequeños focos que si de dengue, si eso no se atiende, ¿no? Entonces es para que continuemos viendo cómo estas manipulaciones mediáticas hacen que la gente viven en realidades paralelas, ¿no? Y ahí es donde tenemos que entrar nosotros en este juego comunicacional como comunicadores. Tú lo hablaste de comunicadoras populares, como periodistas independientes. Yo no trabajo para el medio del Estado, ustedes tampoco. No. Pero uno ve esto, como hablamos al principio, en el caso de los niños venezolanos que están secuestrados. ¿Cómo tú puedes aplaudir eso, avalar eso o darle la razón al gobierno secuestrador, al gobierno de los Estados Unidos, solamente porque quien está gestionando que esos niños regresen al país y vuelvan con su familia es el Estado venezolano a través de la gestión del presidente Nicolás? Es muy importante que tengamos en cuenta que han hecho también mira, no podemos decir que tenemos que todo es perfecto, pero ciertamente aquí en Venezuela en este momento hay la posibilidad de desarrollar un periodismo independiente y honesto, ¿no? Y de hecho aquí, como te digo, Catabra es un ejemplo de eso. Lo que nosotros hacemos en la movida informativa es un ejemplo de eso. Lo que también realizo, que por eso es que recibo el premio, ¿verdad? Con la Fundación Adriana Urquiola, que tratamos los casos de femicidio y de violencia de género, también es una consecuencia de, primero, hablar sin miedo, porque te meten una matriz que aquí no se puede decir nada, que aquí no hay libertad de expresión, que hay yo no sé cuántos miles de periodistas presos según ellos. Sí, hay periodistas que están en estos momentos detenidos, no vamos a decir que no, porque los hay, pero detrás de cada detención hay una serie de situaciones, ¿verdad? Hay una serie de casos que no te dan como para decir que la política de Estado es censurar a todos los periodistas que están trabajando de manera independiente. Sí creo yo, obviamente, que
el principal problema que tenemos los periodistas y los comunicadores aquí es la desunión, es que no hay un gremio, es que no hay, tú no ves que nos sentemos a hablar cómo podemos mejorar nuestras condiciones de trabajo, ¿verdad? Aquí hicimos un trabajo, solo por poner un tema del acoso sexual a las periodistas en los medios de comunicación, que es mucho, sobre todo en los medios audiovisuales, que salen esas muchachas tan lindas. Esas muchachas sufren de acoso por los jefes de recursos humanos, por el jefe de información, en las plantas privadas. En las plantas públicas creo que por ahí hay unos casos también, que no es de traerlo, pero ¿y por qué no el gremio no aborda eso? ¿Me entiendes? Que nosotras debemos defender a nuestras compañeras de trabajo, a las periodistas, ya sea reporteras, ya sea comunitaria o no, para que no sufran acoso dentro de su lugar de trabajo. Porque quizás en esta profesión donde se permea muchísimo esto de las afinidades políticas, gente que está buscando algo, algún interés detrás de otro. A mí y seguramente a ustedes aquí en Cantabria hay mucha gente que a mí a veces me da mucha risa, porque si tú ves los ataques, porque me han atacado en los medios, que algunas personas, sobre todo en las redes sociales, ¿no? A veces le lanzan a uno, entonces uno dice que tú eres muy opositor, y la otra vez que tú eres muy chavista. O sea, que el que ve, tú dices, ¿cómo es eso? Pues, o sea, no, porque tú, yo le digo, no, yo trato de ser objetiva. La objetividad 100% no existe. Por tanto, llega un momento en que tú no estés de acuerdo con algo, llega un momento en que no estás de acuerdo con cosas que le hicieron. Por ejemplo, mira, una cosa con la que yo nunca estuve de acuerdo y lo dije públicamente fue la campaña que hicieron contra el profesor Monzongi, que es el defensor, estudioso, defensor de los derechos indígenas, que desde algunas matrices, bueno, insinuaron que como él estaba denunciando una situación con los yucpas, y ese era un tema bastante complicado, alguna gente desde el gobierno empezó a decir que era de la CIA, que estaba infiltrado, que no sé qué más. Otra gente entonces, bueno, lo defendamos al profesor. Yo fui una de los que lo defendí. Qué alegría ver al profesor presentando su libro en la Feria del Libro, siendo uno de los homenajeados y reivindicados, porque se entendió que fue una injusticia lo que se hizo, y que además no fue una política de Estado hacia él, fueron sectores que lanzaron esa campaña contra él. Entonces, me dio mucha risa porque quienes acompañaron al profesor ahí en la Filben, muchos son connotados opositores, entre esos el exministro Gustavo Márquez, la exministra Bolivillán y otros, Edgardo Landero, o sea, gente que está abiertamente en contra del gobierno. Se lo pasan diciendo que esto es una dictadura, que no hay democracia, que aquí no se puede hablar, y allá estaban en la Filben presentando el libro. Y entonces, cuando yo veo eso, yo le iba a mandar un mensajito, pero después dije no, porque cada cosa se cae por su propio peso. Le dije, oye, pero si aquí esto fuese una dictadura, no, porque aquí, cuando había una dictadura que era Pérez Jiménez, mi papá, que era comunista, estuvo preso. O sea, y no había que lo iban a dejar ir para la presentación de una feria del libro, ni nada de eso, ¿no? Entonces, vemos cómo esas matrices se van viendo, y creo que los periodistas tienen ahorita ese juego muy maquiavélico, algunos, donde señalan que aquí no se puede decir nada. Yo por lo menos te digo, yo no siento miedo de decir nada, porque lo peor que puede pasar es que algún funcionario diga, mira, esa periodista está mintiendo, tal cosa, no estoy de acuerdo con lo que ella dice, tienen una campaña en mi contra, investíguenla, ¿verdad? Y además que si yo estoy diciendo algo, una acusación seria, yo tengo que tener pruebas de lo que yo estoy diciendo. Entonces, a mí particularmente no me da miedo de hablar aquí en Venezuela. ¿Tú sabes dónde da miedo hablar? En Colombia, porque en Colombia te mandan un sicario, la narcopolítica, la paracopolítica, y la cantidad de periodistas asesinados en Colombia es fuerte. México también, porque allá está metido, ¿verdad?
los carteles de las fronteras y todas esas situaciones que son feas, que son tristes, pero que las vivimos en América Latina. Entonces, es más difícil hablar, las situaciones políticas, y pese que aquí no son nada fácil tampoco, pero las situaciones políticas en México y en Colombia son más difíciles para los periodistas que aquí en Venezuela. Fíjate que pienso que venía hoy en la moto y para acá, para la radio, y vi un poquito, venía viendo la gente que estuvo en la movilización, sí, en la movilización del PSUV, porque no sé, te confieso que a veces uno le da pena como periodista, no sé quiénes son las otras opciones, ¿no? Y entonces hay, como tú dices, de silenciar, hay una matriz también que nos está diciendo cómo que estas elecciones y las otras y las que sea, no son elecciones porque van corriendo solo y el que va a ganar ya sabemos quién es. Entonces no participen para deslegitimar la institución del voto, ¿no? Entonces creo que lo importante de eso es que la gente, independientemente de a quién estén apoyando, yo confieso que el único candidato que conozco, porque ha sido el que sale más por todos lados, es el candidato del PSUV, pero yo los otros no sé quiénes están aspirando. Y si están aspirando, le digo, miren, si están aspirando bajo la mesa, no van a llegar, pero después no digan que es por culpa que no lo dejaron participar, porque ya estás participando. Pero si tu política comunicacional y de los mismos que te están apoyando, los mismos sectores, recordemos que la oposición está dividida entre sí participar y no participar, sí, que fue lo que les pasó con la campaña de gobernadores. Hasta Manuel Rosales, que tenía casi su reelección fija, perdió. ¿Pero por qué? Porque si tú tienes a la gente diciéndole que para qué vas a participar y a otra gente diciendo, mira, aquí está el candidato, muy difícilmente vas a obtener un resultado favorable, ¿no? Pero todo eso acompañado de querer deslegitimizar la institución del voto. Entonces yo creo que es una lectura que hay que darle también, y creo que el deber de nosotros como comunicadores es llamar a las personas a participar por la opción política que quieran, pero es a participar, porque quienes quieren que dejemos de creer en el voto son los mismos que están diciendo que la única salida que tiene Venezuela es una invasión extranjera, ¿verdad? Entonces tenemos que demostrar, no, aquí los venezolanos podemos organizarnos, podemos dar la contienda electoral y podemos ganar espacio o perderlos, como le pasó a la oposición en esta última, y por lo que se encamina también, pero es justamente por eso, no es porque no estén participando, sino simple y llanamente porque sus dos visiones están chocando, y eso lo ve el electorado. Finalmente, mira, yo vi para las elecciones regionales de gobernador, yo me quedé, yo de por sí no hice campaña, porque yo no le hago campaña a nadie, como te digo. Sí veo los actos, pero no voy a los actos de campaña de nadie. Pero me asombró muchísimo que cuando fui a votar, yo veo un poco de gente que anteriormente había sido muy opositora y fueron a votar por la opción del partido de gobierno. Cuando yo los veo que están en eso, yo le digo, le hago la pregunta, ¿y eso por qué están aquí? Y dice, mira, porque nosotros necesitamos paz. Estabilidad, claro. Necesitamos paz. Necesitamos que esto se calme, necesitamos pasar un poco la página del odio político, porque no tiene otro sentido, para que podamos empezar a salir, a emerger de la crisis económica, que es la más profunda. La crisis más fuerte que hay ahorita es la crisis económica. Y ahí, así como se hizo con las inundaciones, todo el mundo tiene que empezar a remar para el mismo lado, porque si no nos va a comer a todos. Fue más o menos lo que pasó
o está pasando con la cuestión cambiaria, exactamente, ¿verdad? Hasta lo mismo como, o sea, si nos empezamos a echarnos todo cuchillo aquí, no hay necesidad de que vengan los marines, ¿verdad? No hay necesidad de que se acabe la democracia, no hay necesidad porque nosotros mismos nos vamos a acabar como país, ¿no? Entre nosotros mismos. Entonces, pienso yo que el gobierno que rige Nicolás Maduro representó en ese momento y en este momento también está representando la posibilidad de una continuidad, ¿verdad? En paz. Porque si tú ves a la otra gente que lo que está diciendo que la solución es, y a los chavistas ni agua, como decía aquel personaje, y al otro tal, y al otro lo vamos a sacar, y te vamos a buscar hasta debajo de la piedra, y vamos a cobrar, ahora nos toca a nosotros. Oye, eso, imagínate tú, la crisis que tenemos y además el odio que estos sectores de la ultraderecha quieren traer. Bueno, muchas gracias por la invitación y quedan temas pendientes para esta conversa sabrosa que siempre tenemos aquí en Catabre, que quiero recordar y señalar que Catabre es una emisora pionera en la comunicación popular en Barinas y le debemos mucho a Lirio. Tenemos que hacer un libro sí, sobre la historia de Catabre, lo que Catabre representa para la sociedad barinesa.